y las mismas materias primas, no se va a cambiar técnicamente nada, pero te voy a alargar la jornada de trabajo o te la intensifico. Yo te obligo, te latigueo para que trabajes más rápido, ¿no? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar del Capital. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista de Jorge Veraza, este autor mexicano que nos dice en su obra Leer el Capital hoy. Fue un texto que él realizó en base a un seminario llamado El Capital, Estudio Crítico para la Acción Política. Nos dice que, Jorge Veraza se sitúa en el contexto histórico de la caída de la Unión Soviética, 1991, y nos da algunos consejos para iniciar a estudiar el Capital que yo creo que debemos retomarlos. Por ejemplo, desaprender lo que fue mal aprendido para poder captar con nuevos ojos verdades no vistas que ofrece el Capital. Aquí desaprender lo que hemos aprendido. Bueno, si es nuestra primera lectura, pues no traemos todavía mucha información, sino quizás de otras lecturas, de otros textos de Marx. Entonces, habría que ver hasta qué punto nos vamos a enfrentar con dificultades. Capa tras capa de prejuicios cayeron sobre esta obra, nos dice también Veraza. Y es que ha sido satanizada, ha sido relegada quizás al olvido todas las obras de Marx y ya se ve como algo obsoleto. Si algo no entiendes, regístralo, nos dice también Veraza, que eso vamos a tener que hacer muchas notas, por eso se aconseja que se tenga el libro físicamente y ir sacando notas para que al final las dudas se vayan aclarando, buscando, investigando. Nos dice aquí nuestro estimado Jorge Veraza que es un siglo que quiere iniciar a oscuras, ¿no? Porque hubo modificaciones en los planes de estudio de las carreras de economía y que al final lograron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial frenar lo que era el estudio del marxismo dentro de las universidades y concretamente las carreras de economía. Dicho esto, nos habla también de un subtítulo, cuando la serpiente se muerde la cola, ¿no? Y me pareció a mí muy interesante porque dice, el capitalismo se ha mundializado, ocupa toda la geografía del planeta. Lo que había sido proceso de formación del mercado mundial se ha convertido en el mercado mundial ya formado. Quiere decir que actualmente vivimos pues ya el mercado mundial. Lo que estaba en proceso por lo que fue escrito el Capital dentro de un horizonte histórico que fue la formación o el proceso de constitución del mercado mundial, ahora este horizonte histórico es vigente como resultado. Aquí yo diría, para complementar un poco lo de Veraza, que estamos viviendo cada vez más, se está cumpliendo las tesis o las perspectivas que tenía Marx, ¿no? Parecen más vigentes hoy que ayer. A la burguesía le gusta hablar de libertad, pero solo para ellos, no para vosotros. Lo sentís en vuestras propias carnes. En primer lugar, antes era prioritario el análisis del capital individual, pero ahora se requiere comenzar por el resultado que sintetiza la multiplicidad de los capitales individuales que compiten, el capital social. Ahora el punto de partida debe ser el capital social mundial. En segundo lugar, era principal el valor, y ahora lo es el valor de uso. En tercer lugar, antes era principal solo el análisis de la producción, ahora pasa a primer término el consumo. En cuarto lugar, antes la perspectiva histórica, temporal, era la nota resaltante del materialismo histórico y de la crítica de la economía política, mientras que ahora lo es el espacio, la geografía. Los aspectos relegados no son anulados, sino que deben coordinarse con aquellos que antes tenían un interés secundario y que ahora pasan a primer plano. Sin embargo, esta inversión de la perspectiva metodológica que es exigida por el cambio histórico acontecido entre la época de Marx y la nuestra, requiere leer su obra tal como él la escribió. La complejidad del problema requiere de una argumentación que sustente nuestra propuesta.
¿Qué significa pues leer el Capital tal como fue escrito? En primer lugar, como ya hemos dicho, pues fue escrito en el momento de formación del mercado mundial y teniendo como horizonte la inminente consumación de esta empresa histórica del capitalismo. Ahora que la empresa está cumplida a la vista de todos, ya se puede leer tal como lo escribió su autor. Cada uno de los conceptos tiene actualmente un referente real inmediato, sobre todo después del desmembramiento de la Unión Soviética en 1991. El mercado mundial capitalista quedó plenamente establecido. Así que es sobre todo a partir de entonces que el capital puede ser leído de acuerdo con su horizonte teórico correlacionado con el horizonte histórico presente. Esta situación del lector del Capital en el siglo XXI implica una extraña paradoja. Los clásicos marxistas de comienzos del siglo XX, Rudolf Wilhelming con el Capital financiero, Rosa Luxemburgo, Lenin con el imperialismo fase superior al capitalismo, en realidad se encontraban situados en un horizonte histórico más atrasado, en el que el mercado mundial todavía estaba por realizarse, mientras que que es justamente el punto de partida del texto del Capital, se encuentra redondeado a comienzos del siglo XXI. Aquí es interesante porque Veraza tiene un libro que se llama Crítica a las teorías del imperialismo, que yo creo que también es interesante o sería interesante luego entrar a ese texto, a analizarlo, ver qué es lo que realmente plantea. Deberías haber entregado el programa la semana pasada. Tengo una familia que alimentar, un problema que tú no tienes. Lo anterior nos permite entender qué significa leer el Capital con sus conceptos y con sus ejemplos tal y como fue escrito. Podríamos decir que actualmente hay que leer el Capital al contraejemplo. Los ejemplos que Marx encontró en el siglo XIX para ilustrar su argumentación, como una chaqueta igual a 20 varas de lienzo, eran idénticos con su concepto. No parecía haber distancia entre el concepto y el ejemplo que lo ilustraba. En cambio, durante el siglo XX, tanto aquellos ejemplos del siglo XIX como los que podían encontrarse en el siglo XX parecían diferir e incluso contradecir su concepto. Hoy ha vuelto a ser evidente que los ejemplos del siglo XIX son idénticos a los conceptos presentes en el Capital, y los ejemplos que nos entrega la realidad del siglo XXI también lo son. Aquí hay que hacer una acotación porque si vamos a entrar a la lectura del Capital, pues nos vamos a topar mucho con, sobre todo en el primer capítulo, esta cuestión de una chaqueta, 20 varas de lienzo, y de una forma como relacional, como comparando siempre dos cosas. Entonces, esos ejemplos tenemos que acostumbrarnos a esos ejemplos y profundizarlos, entenderlos, comprenderlos. Por ejemplo, hay unos ejemplos en los que son de cuestiones figuras geométricas, ¿no? Vamos a hablar de matemáticas y para descomponer y un triángulo, etcétera, etcétera. Y también habla, por ejemplo, de la cuestión de si es un salario alto o un salario bajo en algún texto, ¿no? Entonces lo compara con la temperatura. Bueno, ¿qué tanto es alto? ¿Qué es una temperatura alta y qué es una temperatura baja? Y pues vemos que actualmente una temperatura alta sería 40 grados, ¿no? Para el cuerpo humano, y baja pues por ahí de 35 o menos. Entonces, esos ejemplos que utiliza Marx dentro de su argumentación, hay que acostumbrarnos a ellos, no hay que tenerle una chaqueta 20 varas de lienzo. Pues bueno, a veces la gente dice, bueno, ¿qué es un lienzo, no? Pues cuestiones que se utilizaban en esa época y que era parte de la industria de esa época, ¿no? Aquí otro ejemplo que pudiera ser interesante, otro momento interesante que nos dice aquí Veraza, es cómo muchos autores del siglo XX intentaron adecuar el análisis del proceso de producción capitalista a las realidades del mismo siglo XX. Estos autores como Aglietta en su texto Regulación y Crisis, o Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro, así se llamó su texto, dos autores de la escuela regulacionista de los años 70 y 80, pues intentaban ajustar el análisis de Marx para explicar el periodo de la segunda posguerra mundial del siglo XX. Y pues ellos pensaban que, o trataron, ¿no?, de concretar la idea de Marx sobre la subordinación formal y la subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, que dicho así no entendemos absolutamente nada, pero ya posterior, entrando al texto, lo vamos a entender.
Ahorita no nos interesa mucho ese concepto. Él pues dice que utilizaron ellos, ¿no?, los conceptos de Taylorismo y Fordismo y pensaban que así le hacían un favor, ¿no?, al texto del Capital de Marx, porque según ellos había quedado abstracto respecto de una concreción histórica y tecnológica que se dio a partir de los años 30 y que fue perfeccionándose, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, como la tecnología iba avanzando, pues ellos decían, estos autores decían que había que actualizar a Marx, que había que hacer, digamos, unos cambios, ¿no? Y pensaban que ellos así estaban haciéndole un favor a la obra. Entonces Benjamin Coriat cree que en este periodo ver una serie de cambios nos dice que bueno, que Marx conoció la producción en serie, pero que en esa época concreta, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba la producción en masa, y que para él pues estos conceptos difieren de manera significativa. ¿Cómo justificar una idea tan peregrina, tan poco conceptual, tan voluntarista, tanto en su formulación como en sus particularidades? Coriat dice que cuando Marx habla de maquinaria y gran industria, se fija en los ejemplos que propone para ilustrar el concepto de maquinaria y gran industria. Está pensando en una planta productiva heterogénea, en la que solo algunas fábricas están maquinizadas y automatizadas, mientras que otras todavía son manufacturas. Algunas más quizás se han maquinizado en algunas partes del proceso y en otras simplemente prevalece una rudimentaria división del trabajo. Esta heterogeneidad industrial le posibilita a la clase capitalista hacer que los salarios bajen más que lo que podría ocurrir en una situación de alta tecnología homogénea en todas las ramas. Esta situación de desarrollo desigual entre unas ramas y otras posibilita contrastes salariales y finalmente que la clase capitalista como un todo pueda explotar en mayor grado a la clase obrera como un todo. Estas serían, dice Coriat, las características de la producción en serie, mientras que la producción en masa implica una homogenización del desarrollo tecnológico en todas las ramas industriales, lo cual implica que los obreros tendrían un salario alto para poder realizar las mercancías que estas industrias producen. El Fordismo sería una modificación del consumo y de la relación salarial en su conjunto que los adecúa a la nueva forma de producción capitalista. Es por demás decir que cuando Marx habla de maquinaria y gran industria se refiere a una situación de heterogeneidad tecnológica. Coriat ve el ejemplo y se niega a ver el concepto. Ve el ejemplo y lo contrasta con la realidad empírica que él mismo vive a fines de los años 70. Y dice que como las cosas no coinciden y Marx habló de un ejemplo pero no conceptualmente, entonces habría que hacer un ajuste para correlacionar lo que Marx dice con lo que Coriat tiene enfrente, en la realidad que él conoce como ejemplo. Coriat simple y llanamente fuerza los conceptos, se comporta de manera empirista en lugar de asumir adecuadamente el concepto de Marx sobre la maquinaria y la gran industria. Benjamin Coriat es un ejemplo entre muchos de cómo los teóricos marxistas del imperialismo se equivocaron constantemente al leer el Capital, precisamente porque se quedaron fijados en los ejemplos y luego quisieron correlacionar esos ejemplos y no los conceptos de Marx con la realidad. Llevan a cabo una mediación espuria, toman como lo principal lo secundario, el ejemplo y no el concepto. Así enajenan el libro que están leyendo, la teoría que intentan desarrollar con buena fe. Por eso digo que en el siglo XXI habría que leer el Capital a contraejemplo, es decir, leyendo los conceptos en cuanto tales, sin confundirlos ni subordinarlos a los ejemplos que los ilustran. Esta parte que acabo de leerles, a mí me parece muy interesante, porque representa algo que se hace constantemente en el texto del Capital y que lo he escuchado mucho. Y es decir, bueno, como Marx escribió hace 200 años, y ahorita tenemos internet, tenemos teléfonos celulares, tenemos inteligencia artificial, tenemos Alexa que nos dice qué hora es y nos pone música, pues ya esas ideas quedaron obsoletas. O sea, Marx pues sí, escribió cuando había hojas que escribió en papel, escribió en tinta, escribió con tinta. Entonces, habría que ver y entender esto que nos pone aquí Veraza, pues me parece excelente porque pues dice, al final lo que sucede es que, bueno, sí conoció Marx una producción en masa, producción en serie, perdón, y luego pues hay una producción en masa, y habría que entender que, bueno, pues lo importante son los conceptos
y no los ejemplos. O sea, lo que hacen algunos autores es poner por encima los ejemplos de los conceptos. Eso es muy importante y qué bueno que aquí lo explica, para no caer luego, no, pues es que ahorita hay iPhone y antes no había y por eso pues Marx está desactualizado, ¿no? Pero vamos a seguir. Dice que hay que ir, ¿no? Esta idea de Veraza, poner, nos dice, volver a poner a Marx sobre sus pies, porque los marxistas que intentaron desarrollarlo lo pusieron de cabeza, le vuelve a tirar a las teorías del imperialismo que ya leímos, y nos dice que para él el capital de Marx debe estar por encima, en lugar de la teoría del imperialismo de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Filherding, Mandel, Aglietta o cualquier otro, tendríamos que poner primero el capital. Eso también es importante también no dejarlo pasar, porque entonces se perdería el texto, aunque la crítica que pueden hacer aquí, bueno, es que es la Biblia, lo ven como una Biblia, lo ven como un dogma, y es una crítica que yo vi en un debate que tuvo Jorge Veraza, o no fue debate, más bien, bueno, realmente no me gustó tanto lo que se hizo ahí, porque pues, faltó tiempo, entonces fue con Juan Íñigo Carrera, entonces le dice, no, pues a lo mejor estamos cayendo en el error que criticamos, ¿no? En decir que no seguimos que otros no siguen a Marx y a lo mejor nosotros somos quienes no lo estamos siguiendo. Pero dice, las precisiones de Aglietta y de Coriat sobre el taylorismo y el fordismo caben como singularizaciones del concepto de subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Pero este concepto del capital, que figura el tipo de proceso de trabajo capitalista correspondiente a la explotación de plusvalor relativo, el que hay que poner en primer lugar para analizar la realidad, y luego como singularizaciones de este tipo de proceso de trabajo, los modos en que está taylorizado, fordizado, toyotizado, etc. Estas son adjetivaciones secundarias de una dimensión fundamental básica, que es la condición de sometimiento integral del proceso de trabajo al capital. Eso me parece a mí fundamental, el sometimiento integral del proceso de trabajo al capital. Esa es la clave, y no decir que, bueno, pues es que el problema es el tipo de proceso de trabajo, los modos en que está taylorizado, fordizado, toyotizado, o cualquier cosa que se invente. Hay que ser aquí prudentes, yo creo que sí hay que ser prudentes, porque haciendo ya un análisis, porque iba a decir este texto, más bien este audio, va a salir pronto. Entonces, sí pienso que nuestros escuchas o personas, compañeros que nos van a escuchar, aquí hay una parte que a mí me parece fundamental. Dice, es una crítica a Lenin y pues la tengo que decir. Dice, algo análogo sucede con el concepto de capital financiero propuesto por Rudolf Filherding y retomado por Lenin. Recordemos que Lenin pues se basa un poquito del texto de este Rudolf. En su texto se llamó El capital financiero y Lenin lo retoma en su Imperialismo, fase superior al capitalismo, como ya bien sabe. Como presunta relación de producción dominante en el capitalismo que entonces les toca vivir y en referencia al cual debía quedar en segundo término el capital industrial, el cual es para Marx la relación de producción dominante del capitalismo. Aquí también habría que invertir la relación y comprender la actividad del capital financiero contemporáneo, con su crecimiento desmesurado, su rapacidad y su capacidad de manipular las riendas de la economía nacional e internacional, justamente como un instrumento al servicio del capital industrial. Es así mediante esa medida y esa capacidad hipertrofiadas que el capital financiero sirve mejor al desarrollo de la acumulación capitalista dominada por el capital industrial. No porque es el señor, sino porque es el sirviente que debe trabajar arduamente y crecer al tamaño de su tarea mundial de coordinación de la producción a favor del capital industrial, es decir, de la explotación de plusvalor a la clase obrera mundial. Y aquí yo creo que cerrando en este tema y viéndolo en su justa dimensión y en su contexto, pues mucha gente dice, bueno, es que el capital financiero ya superó al capital industrial. Según Jorge Veraza,
el capital industrial, lo que Marx planteaba era que la relación de producción dominante en el capitalismo pues es el capital industrial, y el capital financiero queda subordinado o al servicio del capital industrial, o sea, es un sirviente para expandir, digamos, su dominio. Que no tiene otro, que bueno, sí tendría, digamos, pudiera tener varios objetivos, pero pues aquí nos habla de un objetivo que es la explotación de plusvalor a la clase obrera mundial, o sea, hacer que tú trabajes para producir y ellos se apropien de tu trabajo, ¿no? O el producto de tu trabajo. Entonces, aquí habría que decirlo de manera precisa. Creo que hasta aquí es interesante el texto, o está siendo muy interesante el texto. Lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar en la siguiente, donde vamos a hablar de un poquito de la crítica de la economía política, el valor de uso, y sobre todo vamos a entrar a los ejemplos del siglo XXI.